presenta anormal frente a la luz, lo que nos quiere indicar un daño en el nervio óptico. La prueba de reflejo, acomodación y convergencia se utiliza para evaluar la sinquinesis, es decir, que al mirar un objeto cercano se produzca convergencia, acomodación y miosis. Estos tres procesos siempre deben ocurrir de forma simultánea. Inicialmente se indica al paciente que mire un objeto distante y posteriormente se sostiene un objeto más cercano y se pide al paciente que cambie la fijación a dicho objeto. Ahí es pues donde podemos observar la sinquinesis. Para evaluar la visión de colores, tenemos el test de Farnsworth. Se debe fichas de color de forma a 50 centímetros, en que los colores sean ordenados de manera de transición gradual. Si no se organiza gradualmente, el paciente pues tendrá una alteración en la visión de los colores y eso se conoce como discromatopsia. Sin embargo, también se puede evaluar mediante el test de cara, que es mediante el reconocimiento de figuras y símbolos dentro de un patrón de puntos en una carta ubicada a 35 centímetros del paciente. Con respecto al campo visual, se utiliza para determinar los límites externos de la percepción de la retina periférica. Se utiliza la rejilla de Antler, que se sostiene a 30 centímetros del paciente. El paciente debe mirar fijamente el punto central de la cuadrícula, con un ojo a la vez, y si presenta alteración de la percepción de los patrones, como líneas perdidas o distorsionadas, pues indica que hay un defecto en el campo visual. Otra forma de valorarlo es mediante esto parte del principio de que el campo visual del examinador se considera como normal. Se coloca enfrente del paciente el examinador a la misma altura y a 1 metro de distancia. El examinador ocluye su ojo izquierdo y el paciente ocluye el ojo derecho. Y el examinador ubica su mano en cualquier parte del meridiano fuera del campo visual de ambos y lo acerca hasta que sea pues percibido por el paciente. Esto se debe repetir en los 360 grados del campo visual. Hay una forma para evaluar la presión intraocular y es mediante la palpación digital. Esto se hace en el caso del glaucoma. Se palpa el globo ocular con los dedos índices de ambas manos, siguiendo pues un movimiento de baloteo. Y se debe comparar con la punta de la nariz. Si está más duro, nos puede como indicar que la presión intraocular está aumentada. Y por último, la exploración del fondo de ojo con el oftalmoscopio directo se debe realizar en una habitación en penumbra. El explorador se debe situar enfrente y a un lado del paciente. Se pide al paciente que mire un punto lejano. Para examinar el ojo derecho, el oftalmoscopio se sujeta con la mano derecha y se mira con el ojo derecho y se hace pues de la misma forma con el ojo izquierdo. Se dirige el haz de luz hacia la pupila del paciente y a una distancia de 15 centímetros se observa el rojo retiniano. El examinador se acerca al ojo del paciente hasta unos 2 a 3 centímetros sin perder de vista pues el reflejo y pues de esta forma se puede observar la papila. Si no se observa la papila, se localiza una rama vascular y se seguirá el trayecto hasta encontrar el disco. Allá pues se deben evaluar primero las características del disco óptico, después la de los vasos retinianos y por último la mácula. Dentro de las características del nervio óptico se debe tener en cuenta que es ligeramente ovalado en el meridiano vertical y tiene una coloración rosada. Tiene una depresión brillante central que se denomina excavación o copa fisiológica, que puede medir aproximadamente 1/3 de la papila. Y el diámetro del disco óptico es aproximadamente
de 1.5 milímetros. Y también se debe evaluar la relación entre la copa y el disco, que es la proporción del disco óptico que es ocupado por la copa, que debe ser de 0.3 a 0.4. Dentro de las características de los vasos retinianos, se debe observar que se acercan desde todos los lados, pero no llegan a la fobia, no hay anastomosis, la vena es de color tinto y la arteria es rojo brillante. La vena presenta pues un trayecto más ondulado, hay una relación calibre arteria-vena de 2-3, y el pulso venoso es normal y nos indica que la presión intracraneal no está alterada, las arterias no pulsan. Y por último, con respecto a la mácula, ella se localiza aproximadamente a 2 diámetros del disco, su tamaño es de aproximadamente 1.5 milímetros y presenta una coloración más oscura que el resto de la retina. Tiene una zona pues avascular que es de 0.5 milímetros de diámetro, con una depresión llamada fobia. Ya, muchísimas gracias. Gracias a ti, Laura. Muchas gracias por tu exposición. Estuvo muy chévere. Repasa la doctora que quería hacer un comentario. ¿Aló, me oyes? Hola, doctora, sí, claro que sí. ¿Cómo estás? Ven, yo quería pues hacer como una aclaración. Cuando tú hablaste lo de la rejilla de Ansler, es un instrumento que es supremamente útil cuando tú quieres buscar alguna maculopatía. Cuando sospechas maculopatías, va a ser de gran utilidad. No, no, ahí empezaste a hablar del campo visual, o sería campo visual central, ¿sí? Pero lo utilizamos es en maculopatías. Y otro consejo que siempre les quiero dar, cuando ustedes hagan una anamnesis y escriban lo de la pérdida de visión, siempre escriban en la historia si es una pérdida aguda o es una pérdida crónica. Solamente esos dos términos les va a hacer el diagnóstico tan diferencial también pensando una u otra patología. Entonces esa pérdida de visión, cómo se instaura, si de manera aguda o crónica, también les va a dar un diagnóstico sugestivo de una u otra patología que va a ser importante en el momento que ustedes vayan a examinar al paciente. Listo, listo, doctora, muchas gracias. A la ofensiva fuente. Veo que Juan Felipe Rodríguez y María Paula Duzán tienen la mano levantada. Si quiere, María Paula, por favor, siga con su